Existe un lugar en el mundo donde, a un lado, la selva ha devorado los restos de una prisión legendaria, y al otro, cohetes despegan hacia las estrellas. Ese lugar está frente a las costas de Kourou, en Guayana Francesa, un pequeño archipiélago con un nombre que promete todo lo contrario de lo que representó. Lo llamaron las Islas de la Salvación, pero una de sus 3 islas se volvió tan temida que el mundo entero la conoce por otro nombre, la Isla del Diablo. Durante casi un siglo, este diminuto pedazo de tierra fue el corazón del sistema penal más temido de Francia, un país prisión rodeado de selva y océano. Aquí, intentar escapar no era simplemente huir, era elegir entre 2 condenas seguras, perderse en una selva que mataba lentamente o enfrentar un mar que no perdonaba. Hoy, a pocos kilómetros de esas ruinas, Francia lanza cohetes al espacio desde el mismo territorio que antes fue sinónimo de condena eterna. ¿Cómo un lugar bautizado como salvación terminó convirtiéndose en el infierno más temido del planeta? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y lo que revela esa contradicción no es solo geografía, es la historia de cómo un sistema entero fue diseñado para que la esperanza muriera antes que el cuerpo. Para entenderlo, primero hay que ver qué queda hoy de todo aquello, y por qué una parte de este archipiélago sigue, literalmente, prohibida. Capítulo 1. Un archipiélago que hoy vive de 2 mundos completamente opuestos. Cada año, más de 50.000 turistas llegan hasta este archipiélago, navegando desde el puerto de Kourou en pequeñas embarcaciones. Vienen atraídos por algo insólito, caminar dentro de una de las prisiones más temidas de la historia, convertida hoy en destino turístico. La primera parada suele ser Ile Royale, la isla más grande y el antiguo centro administrativo de todo el sistema penal. Allí, los visitantes recorren celdas de piedra, patios de castigo y los restos de un hospital donde murieron cientos de presos. Las paredes, alguna vez pintadas de blanco institucional, hoy están cubiertas de musgo, raíces y enredaderas que se abren paso entre las grietas. Incluso hoy, algunas de las antiguas celdas se han transformado en pequeños museos, con paneles que explican la vida diaria de los prisioneros. A pocos minutos en bote está Ile Saint-Joseph, la isla reservada antes para el castigo más severo, el aislamiento total. Allí se encontraban las llamadas celdas del silencio, espacios diminutos donde los presos más peligrosos pasaban años sin poder hablar con nadie. Hoy, esos mismos corredores de aislamiento están casi completamente tragados por la selva, con árboles creciendo directamente entre los barrotes oxidados. Los turistas fotografían estas ruinas como piezas de arqueología colonial, casi sin imaginar el nivel de sufrimiento que ocurrió exactamente en ese lugar. Muchos de esos visitantes ni siquiera saben que esta prisión formó parte de una red carcelaria mucho más grande, conocida como el Banc de Cayenne. Un sistema que, entre 1852 y mediados del siglo XX, recibió entre 80.000 y 90.000 prisioneros en toda la Guayana francesa. Resulta difícil imaginar que estos mismos senderos, hoy llenos de turistas con cámaras, fueron escenario de brotes de malaria, disentería y cólera que mataban por cientos. Pero hay una tercera isla en este archipiélago y a esa ningún turista puede poner un pie. Se trata de la propia Isla del Diablo, la más pequeña de las 3, con apenas 14 hectáreas de superficie total. A pesar de su tamaño diminuto, esta isla estaba reservada casi exclusivamente para presos políticos y los casos considerados más peligrosos del Imperio francés. Y su clausura al público no tiene nada que ver con su historia carcelaria, sino con lo que ocurre allí hoy mismo. Esa isla pertenece ahora al Centro Espacial Guayanés, la base desde donde Europa lanza satélites y misiones al espacio. De hecho, para muchos contemporáneos de la época, todo el sistema carcelario de Guayana era llamado genéricamente Isla del Diablo, aunque ese nombre técnicamente pertenecía solo a este islote. A solo unos kilómetros de donde encerraron a los presos políticos más peligrosos de Francia, hoy despegan cohetes hacia la órbita terrestre. Es una de las juxtaposiciones más extrañas del planeta. Turistas recorriendo celdas vacías mientras, a lo lejos, se prepara el próximo lanzamiento espacial. El mismo cielo que alguna vez vio zarpar barcos cargados de condenados hacia un destino sin retorno, hoy ve despegar cohetes rumbo a las estrellas. Y aunque hoy conviven en relativa calma, ni el turismo ni el programa espacial existirían sin lo que ocurrió aquí hace más de siglo y medio. Porque este archipiélago no siempre tuvo esta función, ni siquiera este nombre.
Su historia comienza mucho antes, con un propósito completamente distinto. Para entender cómo la salvación terminó convertida en condena, hay que retroceder hasta el siglo XVIII, al momento exacto en que estas islas recibieron su nombre. Capítulo 2. Un nombre nacido de la salvación. Retrocedamos hasta 1763, casi un siglo antes de que la palabra presidio se asociara con estas islas. Ese año, la costa de Kourou, en Guayana, vivía las consecuencias de una expedición colonizadora que había resultado en un desastre sanitario. Miles de colonos habían cruzado el Atlántico atraídos por esa promesa de prosperidad en Guayana. La promesa era tierra fértil y una vida próspera en el Nuevo Mundo. La realidad fueron epidemias que diezmaron a los colonos franceses recién llegados. Entre los sobrevivientes de ese colapso se encontraba el explorador Jean-Baptiste Thibault de Champballon. Champballon fue testigo directo de cómo la fiebre y la enfermedad devastaban el asentamiento en tierra firme, y tomó una decisión que marcaría el destino de este archipiélago durante los siguientes 2 siglos. Trasladó a los sobrevivientes lejos de la costa infectada, hacia un grupo de islas rocosas frente al mar. El aire, aunque húmedo y tropical, ya no traía consigo la amenaza de la fiebre que había asolado la costa. Allí, alejados del horror que habían dejado atrás en tierra firme, los colonos pudieron finalmente respirar. En honor a ese rescate, Champballon bautizó al archipiélago con un nombre que llevaría por siempre: Islas de la Salvación. Un nombre que prometía refugio, seguridad, un nuevo comienzo lejos del desastre. Champballon no fundó una prisión ni imaginó un sistema penal. Fundó, literalmente, un refugio para sobrevivientes. El bautismo no fue un capricho poético, fue, en el sentido más literal, un acto de gratitud. Pero dentro de ese mismo archipiélago existía un islote mucho más pequeño, de apenas 14 hectáreas, que ya tenía otra historia. Mucho antes de que llegara cualquier europeo, los indígenas Kalina conocían ese pedazo de tierra por un nombre distinto. Creían que allí habitaba Iroquán, el espíritu del mal en su cosmovisión. Esa creencia no era un simple mito local, reflejaba siglos de conocimiento sobre un territorio hostil, de corrientes traicioneras y terrenos inhóspitos. Para ellos, ese temor no era simbólico. Era una advertencia transmitida durante generaciones sobre un lugar que debía evitarse. Con el tiempo, los propios navegantes franceses adoptaron ese nombre indígena para referirse al islote, Isla del Diablo. Así, mientras el resto del archipiélago celebraba la salvación, ese islote diminuto ya cargaba con la sombra del diablo. La ironía estaba sembrada en el propio paisaje, antes de que los europeos pusieran un pie allí. Y aunque en 1763 nadie hablaba todavía de presidios ni de condenas, el escenario para lo que vendría ya estaba puesto. Nadie en 1763 podía imaginar cuánto se cumpliría esa asociación siglos después, porque casi un siglo más tarde, otro imperio llegaría con un propósito muy distinto para estas mismas tierras. Capítulo 3. El nacimiento del país prisión. El año era 1852. Francia vivía bajo el Segundo Imperio, gobernado por Napoleón Terrestre. Y ese mismo año, el emperador firmó la decisión que transformaría Guayana Francesa para siempre. Se creaba, de forma oficial, un sistema de colonias penales destinado a reemplazar las prisiones tradicionales de Francia. La idea era tan antigua como cruel: enviar a los condenados no solo a cumplir condena, sino a colonizar un territorio que Francia apenas controlaba. El mundo lo conocería con un nombre: el Bagne de Cayenne, la colonia penal de Cayena. Pero llamarlo simplemente una cárcel sería quedarse muy corto. Lo que Napoleón III puso en marcha fue, en la práctica, un país entero convertido en prisión. No hablamos de una sola cárcel, ni siquiera de un puñado de islas. Hablamos de una vasta región de Sudamérica, transformada en una red carcelaria que se extendía por selva, ríos y costa. Piensa en la escala: un territorio del tamaño de un país europeo pequeño, convertido de la noche a la mañana en instrumento de castigo del Estado francés. Las Islas de la Salvación, con su nombre ya cargado de ironía, eran solo una pieza de ese engranaje. La mayoría de los condenados ni siquiera llegaban a pisar una isla. Eran enviados directamente a campos en tierra firme. Campamentos rodeados de selva densa, donde la enfermedad hacía el trabajo que las paredes no podían hacer.
ríos que servían de frontera natural, selva impenetrable que servía de muro, y un clima que, por sí solo, ya era una sentencia. Cada campamento, cada puesto de guardia, cada tramo de río formaba parte de un mismo sistema pensado para que la fuga fuera casi imposible. Y la magnitud de todo esto fue, sencillamente, colosal. Entre 1852 y mediados del siglo XX, se estima que entre 80.000 y 90.000 presos pasaron por este sistema. 80.000, 90.000 personas trasladadas desde Francia hasta un rincón remoto de Sudamérica del que muchas jamás regresarían. Y sin embargo, año tras año, llegaban más barcos desde Francia, cargados de nuevos condenados. Asesinos convictos, sí, pero también ladrones menores, desertores militares y, con el tiempo, presos políticos considerados peligrosos para el régimen. Hombres marcados por sentencias que, en muchos casos, equivalían a una muerte lenta más que a un simple castigo temporal. Porque en el Bagne de Cayena, la condena rara vez terminaba con el cumplimiento de la pena escrita en el papel. Ese detalle aparentemente menor sería la semilla de uno de los apodos más aterradores de toda la historia penal francesa. Pero eso lo veremos más adelante. Para entender la escala real, hay que abandonar la imagen de una prisión con muros y rejas tradicionales. Aquí la selva hacía de muro, el océano hacía de reja y la enfermedad hacía de guardia permanente. No existía un límite claro entre colonia y condena. Toda Guayana francesa quedó marcada por este propósito. Por eso, para muchos historiadores, resulta más preciso hablar de un país-prisión que de una simple cárcel colonial. Un territorio entero, diseñado y administrado para castigar, contener y en la práctica hacer desaparecer a quienes Francia ya no quería ver. Y aunque las Islas de la Salvación se convertirían en el símbolo más recordado de todo este sistema, no eran ni de lejos el único escenario del castigo. Para entender por qué estas islas marcaron la memoria del Bagne de Cayenne, hay que mirar su geografía. 3 pedazos de tierra, cada uno con una función distinta. Capítulo 4. Geografía del castigo. 3 islas, 3 funciones y un mismo propósito: que nadie saliera de allí con vida, ni con la mente intacta. La primera era Île Royale, el corazón administrativo del archipiélago, con oficinas, cuarteles, hospital y la residencia del director de toda la colonia. Allí vivían los guardias con sus familias, junto a los presos considerados menos peligrosos, que trabajaban en talleres, cocinas y tareas de construcción. Había incluso una pequeña iglesia y un cementerio, porque Île Royale funcionaba casi como un pueblo, solo que rodeado de vigilancia armada día y noche. Hoy esos edificios son ruinas que la selva devora poco a poco. Celdas sin techo, muros cubiertos de raíces, silencio donde antes hubo gritos. Se conservan los restos de los pabellones de guardias, el antiguo hospital y los caminos de piedra que conectaban cada rincón del complejo. La segunda isla, Île Saint-Joseph, tenía un nombre que los presos aprendían a temer antes incluso de llegar: la isla de la reclusión. Allí no había talleres ni vida compartida. Había un edificio circular de celdas individuales, diseñado exclusivamente para el aislamiento total. Los presos la llamaban la reclusión de la reclusión. Un castigo dentro del castigo, para quienes ya cumplían condena en el resto del sistema. Silencio absoluto, luz mínima y semanas, a veces meses, sin ver otro rostro humano. Para muchos, ese aislamiento pesaba más que cualquier golpe. Los sobrevivientes hablaban de hombres que salían de esas celdas hablando solos o que ya no volvían a hablar nunca más. Las celdas se alineaban una junto a otra, separadas por muros gruesos, para que ningún preso pudiera susurrarle una palabra a su vecino. Hoy, turistas recorren las ruinas de Île Royale y de Île Saint-Joseph, fotografiando lo que la selva todavía no ha terminado de tragarse. Pero la tercera isla es distinta. Permanece cerrada al público hasta el día de hoy, parte del Centro Espacial Guayanés, invisible para cualquier visitante. Y esa tercera isla es la más pequeña de las 3, la que terminó dándole nombre al mito entero: Île du Diable. Apenas 14 hectáreas de tierra. Podría recorrer toda la isla a pie en menos de una hora. Y sin embargo, ese pedazo diminuto de roca y selva se convirtió en sinónimo mundial de terror carcelario, más que ninguna otra parte del sistema. Aquí está el primer mito que hay que derribar. La Isla del Diablo nunca fue una cárcel masiva llena de miles de reclusos comunes. Por su tamaño, era exactamente lo contrario: un espacio selectivo.
reservado casi por completo para presos políticos y casos considerados extremadamente peligrosos. Mientras miles de criminales comunes eran enviados a tierra firme o a las otras 2 islas, en la Isla del Diablo la población se contaba en decenas. Del total de entre 80.000 y 90.000 presos que pasaron por todo el sistema de Guayana, apenas un puñado terminó pisando la Isla del Diablo. Era en la práctica la prisión dentro de la prisión, el lugar reservado para quienes Francia veía no como delincuentes comunes, sino como amenazas políticas. Esa selección explica algo curioso, porque su nombre terminó eclipsando a Ile Royale e Ile Saint-Joseph, siendo la más pequeña de las 3. Con el tiempo, mucha gente empezó a usar Isla del Diablo para referirse a todo el sistema penal de Guayana, aunque técnicamente solo nombraba ese islote. No era el tamaño lo que la hacía temible, era a quien enviaban allí, y lo que significaba, para cualquier preso, ser enviado precisamente allí. La separaba de Ile Royale apenas un canal de agua, pero un canal atravesado por las mismas corrientes traicioneras que convertían cualquier fuga en una apuesta con la muerte. No hablamos de un solo preso famoso, hablamos de una categoría entera de hombres que Francia quería mantener lejos de la vista pública, en la isla más aislada de todas. En las 3 islas, sin importar el nivel de vigilancia, las condiciones eran parecidas: calor extremo, hacinamiento y una dieta pobre que debilitaba el cuerpo día tras día. Esas condiciones, sumadas a la humedad tropical, abrían la puerta a enfermedades que resultarían mucho más letales que cualquier guardia armado. Porque en las 3 islas, sin importar cuál, el enemigo real casi nunca fue solamente el encierro entre esos muros. El enemigo real era el clima, las enfermedades y una rutina de castigo que muchos empezaron a llamar, con amargura, de otra forma. Un nombre que no hablaba de cuchillas ni de verdugos, pero que mataba, con la misma eficacia, a miles de hombres cada año. La guillotina seca. Así la bautizaron los propios presos, porque no hacía falta una cuchilla para condenarte a muerte, bastaba con enviarte aquí. En el papel, ninguna sentencia decía pena de muerte. No había verdugo, no había ejecución formal, no había fecha marcada en un calendario. Pero el clima tropical de Guayana se encargaba de cumplir esa condena de todos modos, día tras día, sin necesidad de un solo disparo. Las lluvias eran constantes, el calor era asfixiante, y la humedad convertía cada celda, cada barracón, en un caldo de cultivo perfecto para enfermedades que en Europa apenas se conocían. Malaria, disentería, cólera, 3 nombres que los presos aprendían a temer mucho más que a cualquier guardia armado en la torre de vigilancia. Se transmitían por el agua contaminada, por los mosquitos que llegaban al anochecer, por el hacinamiento en barracones donde decenas de hombres compartían el mismo aire enfermo. Sumado a eso, las dietas eran pobres y monótonas, apenas suficientes para sostener a un cuerpo sometido a trabajos forzados bajo un sol que no perdonaba ni a los más jóvenes. Los presos llegaban ya debilitados tras semanas de travesía marítima desde Francia y encontraban un ecosistema que, sin que nadie lo planeara del todo, parecía diseñado para desgastarlos. No había hospitales adecuados, ni medicinas suficientes, ni médicos en cantidad suficiente para atender a miles de enfermos al mismo tiempo. Los pocos centros médicos de la colonia se veían desbordados constantemente, incapaces de frenar brotes que se propagaban con facilidad. Las cifras que dejó ese sistema todavía hoy son difíciles de creer. En ciertas épocas, la tasa de mortalidad en la colonia de Cayena llegó a rozar el 75%, según fuentes de la época. Es decir, de cada 4 hombres enviados a Guayana, 3 no volvían jamás a pisar suelo francés. Y esa proporción no era una excepción aislada de un mal año. Se repitió, con variaciones, a lo largo de décadas de historia del presidio. De los aproximadamente 80.000 presos que pasaron por el sistema completo, una parte enorme jamás llegó a cumplir su condena, simplemente porque no vivieron lo suficiente para hacerlo. Y ahí está exactamente la clave del apodo. Una guillotina normal mata en segundos, de forma visible, con un nombre en un registro. Esta otra era lenta, silenciosa, invisible en los documentos oficiales del Imperio francés. No aparecía en ningún reporte como una ejecución. Aparecía como fiebre, como infección intestinal, como causas naturales. El Estado francés podía decir, técnicamente, que jamás ejecutaba a sus condenados políticos ni comunes. La selva, el clima húmedo y las enfermedades tropicales hacían ese trabajo sucio en su lugar, sin mancharle las manos a nadie.
Los guardias, de hecho, apenas necesitaban vigilar de cerca a los reclusos más débiles. La propia naturaleza guayanesa ejercía un control letal. Para los hombres que lograban sobrevivir meses, incluso años, en esas condiciones, la amenaza constante no era un guardia con un arma. Era su propio cuerpo, cediendo poco a poco ante un ambiente que parecía decidido, casi con paciencia, a borrarlos del mapa. Cada mañana era una apuesta silenciosa. Sobrevivir un día más al calor, a la fiebre, al hambre, a la humedad que se metía en los huesos. El trabajo forzado bajo ese sol, además, aceleraba el deterioro. Tala, construcción, tareas agotadoras impuestas sin descanso real entre jornada y jornada. Y no había escape real de esa realidad. Aunque un preso lograra huir del recinto, seguía atrapado dentro del mismo clima asesino. La selva y el océano de los que hablamos al principio no eran solo obstáculos para fugarse. Eran, en sí mismos, parte del castigo. Por eso guillotina seca no era solo una frase dramática inventada por algún cronista lejano. Era, para miles de hombres, una descripción precisa y literal de su sentencia real. Los sobrevivientes que después escribieron sobre su experiencia, como fue el caso de antiguos reclusos, describieron esos años como una lucha diaria contra un enemigo invisible. Y sin embargo, en medio de ese horror cotidiano, disperso, casi anónimo, hubo un caso que logró romper el silencio internacional. Con el tiempo, esa mezcla de enfermedad, hambre y trabajo forzado se volvió tan conocida en Europa que empezó a manchar la reputación misma de Francia como potencia colonial. Pero fue un caso judicial específico el que finalmente puso nombre y rostro a ese horror, ante los ojos del mundo entero. Un solo hombre, cuyo encierro específico en la Isla del Diablo terminaría convirtiéndose en uno de los escándalos judiciales más grandes de la historia de Francia. Capítulo 6. Un oficial, una isla y un escándalo con nombre propio. Se llamaba Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés, judío, disciplinado, sin ningún historial que lo señalara como sospechoso de nada. Y sin embargo fue acusado falsamente de traición contra Francia, en lo que se conocería como el caso Dreyfus. No lo enviaron a cualquier rincón del inmenso sistema penal de Cayena, lo enviaron directamente a la Isla del Diablo. Y esa elección no fue casualidad, ese islote de apenas 14 hectáreas no funcionaba como una cárcel cualquiera. Para entender por qué, hay que recordar cómo funcionaba realmente el sistema penal detrás de él. La mayoría de los casi 80.000 hombres enviados a Guayana eran criminales comunes, condenados por delitos ordinarios. Ellos terminaban en Ile Royal, en Ile Saint-Joseph o en los campos de tierra firme, junto a miles de otros reclusos. La Isla del Diablo, en cambio, casi nunca alojaba a ese tipo de preso. Estaba reservada para un perfil muy distinto, hombres cuyo verdadero delito era la política, no la violencia. Dreyfus encajaba exactamente en ese perfil, aunque en su caso ni siquiera existía un delito real detrás de la condena. Y ahí está la paradoja más incómoda de esta historia. El hombre más inocente terminó en la celda más aislada de todo el sistema. Mientras miles de reclusos comunes se enfermaban de malaria y disentería en las otras islas, Dreyfus enfrentaba otra forma de castigo, la soledad total. Ninguna compañía, ninguna distracción, ningún otro rostro humano compartiendo su rutina, día tras día, sobre 14 hectáreas de nada. Solo guardias vigilándolo, y el silencio absoluto de un islote a más de 11 kilómetros de la costa más cercana. Ese silencio era, en el fondo, la guillotina seca en su forma más pura, sin verdugo, pero con una condena que se sentía eterna. Y sin embargo, paradójicamente, esa soledad extrema fue lo que terminó salvando su historia del olvido. Porque un solo hombre, con nombre y apellido, era mucho más difícil de esconder que 80.000 números en un registro colonial. Piénsenlo así. Incluso él, encerrado en la celda más vigilada de todo el sistema, seguía atrapado entre los mismos dos límites que definían a todo preso en Guayana. Selva impenetrable de un lado, océano traicionero del otro. Ni su inocencia ni su fama cambiaban esa geografía brutal. La diferencia era que, para él, ni siquiera hacía falta un muro. El aislamiento total de la Isla del Diablo ya cumplía esa función. Y ahí radica algo revelador. Las mismas islas bautizadas siglos atrás como refugio, como salvación, se convirtieron en la prisión perfecta para el hombre más famoso de Francia.
Ninguna otra celda del sistema necesitaba menos vigilancia física y generaba al mismo tiempo más eco en el resto del mundo. Ese contraste entre un islote diminuto y un escándalo gigantesco es quizás la mejor prueba de cuánto pesaba realmente el nombre Isla del Diablo. Porque, a partir de este caso, ese nombre dejó de referirse solo a un lugar en un mapa colonial. Empezó a representar algo mucho más grande, la idea misma de un castigo injusto, aislado del mundo, fuera del alcance de cualquier apelación. Mientras Dreyfus permanecía encerrado en ese punto minúsculo del Atlántico, su caso empezaba a incendiar la opinión pública en Francia. Lo que había comenzado como un proceso militar discreto se transformó en uno de los escándalos judiciales más grandes de la historia del país. Y ese escándalo, sin proponérselo, terminó exponiendo ante el mundo las condiciones reales de todo el sistema penal detrás de él. Cada artículo, cada debate, cada titular sobre su inocencia repetía el mismo nombre: ese islote diminuto frente a Guayana. De pronto, un lugar que apenas figuraba en los mapas se convirtió en sinónimo mundial de injusticia y encierro. La ironía es brutal. El sistema entero llevaba décadas devorando decenas de miles de reclusos anónimos sin que el mundo prestara atención. Hizo falta un solo hombre, con una causa pública, para que la Isla del Diablo dejara de ser un secreto colonial. Y no fue solo Francia la que empezó a mirar hacia ese punto perdido en el Atlántico. Fue el mundo entero. Esa fama recién adquirida no se quedaría solo en los tribunales franceses ni en los periódicos de la época. Esa idea, ese nombre cargado de peso, estaba a punto de encontrar un vehículo todavía más poderoso para viajar por el mundo: la ficción. Porque lo que el escándalo judicial hizo por la reputación de la isla, el cine estaba a punto de hacerlo multiplicado para siempre. Pero antes de que Hollywood pusiera un pie en esta historia, hubo un hombre que la vivió y decidió escribirla tal como fue. Su nombre era René Belbenoit, un preso común que pasó años en el sistema penal de Cayena. Cuando finalmente logró escapar y llegar a Estados Unidos, hizo algo que casi ningún exprisionero había hecho antes: escribió sus memorias. Ese testimonio se convirtió en uno de los documentos históricos más útiles para entender qué pasaba realmente dentro de esas celdas. No era literatura, era un relato crudo, directo, de alguien que había sobrevivido la selva, el hambre y la enfermedad. Pero el nombre que el mundo terminaría memorizando no fue el de Belbenoit, fue el de otro preso con otra historia, contada de una forma mucho más cinematográfica. Henri Charrier, apodado Papillón por la mariposa tatuada en su pecho, también estuvo confinado en este sistema penal. Años después, publicó un libro con su propio nombre como título: Papillón. En él relataba una fuga legendaria, llena de peligro, astucia y una voluntad de libertad casi sobrehumana. El libro fue un fenómeno mundial. Se tradujo a decenas de idiomas y vendió millones de copias. Y después llegó el cine. Una adaptación con estrellas de Hollywood llevó la historia a salas de todo el planeta. De pronto, para millones de personas, Isla del Diablo ya no era un lugar en un mapa de Guayana francesa. Era el escenario de la fuga de Papillón. Era sinónimo de coraje, de resistencia, de un hombre contra un sistema entero. El mito se volvió más grande que la historia real. Y ahí está el problema. Porque el propio Henri Charrier, años después, hizo una confesión que pocos recuerdan. Admitió que su libro era solo un 75% verídico. El resto, dijo él mismo, eran experiencias de otros presos que él incorporó a su propio relato como si las hubiera vivido. No era mentira pura, era una mezcla, una reconstrucción hecha de retazos ajenos cosidos a su propia experiencia. Y sin embargo, esa versión, la del héroe solitario escapando contra todo pronóstico, fue la que el mundo eligió creer. Belbenoit escribió la verdad y quedó casi olvidado. Charrier escribió un mito y se volvió inmortal. Esa es la paradoja de esta isla. La ficción terminó pesando más que los archivos. Pero mientras el cine construía una leyenda de aventura, en la vida real algo muy distinto estaba ocurriendo. Las condiciones dentro de estas islas se habían vuelto tan insostenibles que ni siquiera Francia podía seguir ocultándolas. Un escándalo estaba a punto de estallar, y esta vez no habría película que pudiera suavizarlo. Capítulo 8. El escándalo que forzó el cierre.
Durante décadas, Francia había logrado mantener oculto lo que ocurría en estas islas, lejos de la mirada de su propia opinión pública. Pero para finales de los años 30, las cifras ya eran imposibles de esconder. En ciertos periodos, la colonia de Cayena había registrado tasas de mortalidad de hasta el 75%. De los aproximadamente 80.000 hombres enviados al sistema, una parte enorme jamás regresó con vida. Malaria, disentería, cólera y el trabajo forzado bajo un calor insoportable habían convertido la condena en una sentencia de muerte lenta. Esa es la razón por la que se le llamaba la guillotina seca. No había cuchilla, pero el resultado era el mismo. Y esta vez no fue la compasión repentina de un gobierno lo que cambió las cosas. Fue la presión, cada vez más difícil de ignorar, tanto dentro como fuera de Francia. El mundo estaba entrando en una era donde los derechos humanos empezaban a ganar visibilidad pública real, y un sistema penal que trataba a sus prisioneros como desechables ya no encajaba en esa nueva conversación. En 1938, Francia emitió un decreto que marcaría el principio del fin: prohibir el envío de nuevos presos a las colonias penales. No era todavía el cierre. Los hombres que ya estaban ahí seguían cumpliendo condena, seguían muriendo. Pero el mensaje era claro. El sistema había perdido su legitimidad frente al propio gobierno que lo sostenía. Al año siguiente, en 1939, comenzaron las primeras medidas para clausurar definitivamente la Isla del Diablo. Pero el proceso se detuvo casi de inmediato. Europa entera estaba a punto de estallar en guerra. La Segunda Guerra Mundial congeló durante años cualquier plan de desmantelar el sistema penal de Guayana. Mientras Francia luchaba por su propia supervivencia, las islas siguieron ahí, casi olvidadas, todavía cargando presos. Solo cuando terminó el conflicto, el proceso de cierre pudo retomarse en serio. Entre 1946 y 1947, las islas dejaron de funcionar efectivamente como presidio activo. Los últimos prisioneros que quedaban fueron trasladados o liberados, cerrando así casi un siglo de historia carcelaria. Pero incluso entonces, el sistema completo de Cayena, el más amplio, tardaría todavía más en desaparecer del papel. El cierre oficial y definitivo del sistema penal de Cayena no llegaría hasta 1953. Casi un siglo después de que Napoleón III lo hubiera puesto en marcha, el país prisión finalmente dejaba de existir en papel. Pero cerrar una prisión en el papel es una cosa. Borrar su huella física del territorio es otra completamente distinta. Y lo que Francia decidió hacer con esas islas abandonadas fue todavía más sorprendente que su historia como cárcel. El decreto de 1938 había cerrado la puerta a nuevos presos, pero las islas seguían habitadas por los que ya estaban condenados a morir allí. Los últimos reclusos abandonaron el archipiélago recién entre 1946 y 1947, casi una década después de que el papel dijera que todo había terminado. Y sin embargo, poco más de una década después de aquel primer decreto, las mismas playas frente a las islas fueron elegidas para algo completamente distinto. Francia necesitaba un lugar cercano al Ecuador, con costa despejada y cielo abierto, para lanzar cohetes hacia el espacio. Kourou, la ciudad que había servido de puerta de entrada al infierno penal, se convirtió en la base de la Agencia Espacial Francesa. Hoy ese lugar es el Centro Espacial Guayanés, uno de los puertos de lanzamiento más importantes del mundo. Y la Isla del Diablo, la más pequeña y temida de las tres, pertenece hoy a ese mismo complejo aeroespacial. Está cerrada al público, no por respeto a su historia, sino porque forma parte de las instalaciones espaciales activas. A pocos kilómetros, en Ile Royal y Ile Saint-Joseph, la selva ha devorado los muros de las celdas donde miles de hombres esperaron la muerte. Cada año, unos 50.000 turistas caminan hoy entre esas ruinas, tomando fotografías donde antes hubo hambre, fiebre y desesperación. Y si miran hacia el horizonte desde esas mismas piedras, pueden ver algo que ningún prisionero jamás imaginó: un cohete elevándose hacia el espacio. El mismo cielo que los guardias vigilaban para que nadie escapara es ahora la ruta de salida más ambiciosa que existe. Ninguna otra antigua colonia penal del mundo terminó tan cerca de la conquista espacial como esta. El mismo suelo donde la mortalidad llegó a superar el 75% hoy calcula trayectorias hacia la órbita. Es difícil encontrar una transición más extrema entre dos destinos humanos, de la guillotina seca al programa espacial europeo.
Y esa yuxtaposición, ruinas de piedra y plataformas de lanzamiento compartiendo el mismo horizonte, es hoy la imagen que define al archipiélago. Porque en Isla del Diablo, la historia no eligió olvidar el pasado, ni tampoco quedarse atrapada en él. Simplemente construyó el futuro a pocos metros del cementerio que dejó el pasado. Basta cruzar el estrecho canal que separa las islas de tierra firme para pasar de un mundo al otro en minutos. De las celdas donde Dreyfus fue encerrado en aislamiento a la sala de control donde se cuenta la cuenta atrás de un cohete. Ese es el verdadero final del país prisión, no una demolición, sino una reconversión total de su propósito. Y así, el archipiélago que hoy vemos en cualquier fotografía turística guarda dos historias completamente distintas bajo la misma vegetación. Las Islas de la Salvación recibieron ese nombre en 1763, cuando un grupo de colonos sobrevivió allí a las epidemias de la costa. Fueron bautizadas como refugio, como el lugar donde la vida se salvaba. Napoleón III organizó allí un sistema penal en 1852, convencido de que la disciplina y el trabajo forzado servirían como castigo ejemplar. En cambio, construyó uno de los sistemas carcelarios más letales documentados del siglo XIX. Pero menos de un siglo después de aquel bautizo, ese mismo suelo se convirtió en sinónimo de una de las condenas más letales jamás diseñadas por un país. 80.000 hombres pasaron por ese sistema, y una parte enorme de ellos nunca volvió a ver su hogar. El nombre prometía salvación. La realidad para miles de presos fue exactamente lo contrario. Hoy, entre ruinas cubiertas de selva y cohetes que despegan hacia el espacio, esa contradicción sigue ahí, silenciosa, esperando a quien se detenga a mirarla. Si esta historia de nombres